días una vez más a la iglesia. Hicimos con los hermanos que estábamos en la primera parte tratando de al menos ver lo que son las otras sectas, en este caso los mormones, que vimos la diferencia entre lo que ellos dicen y la verdad que es de la Biblia. Pero este es el culto de esta mañana, tratando de ver en un tema cómo conocerle a Dios. Pero antes de eso, permítanme primero estar contento viendo a nuestro hermano Carlos una vez más cerca de nosotros. Cada uno de nosotros nos regocijamos por esto. Bienvenido, un agradecimiento, un abrazo, y también al amigo. Creo que es familiar, ¿no? Sí, o amigo. Bueno, en todo caso, gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que las familias Zúñiga están con sus enfermedades, del operado del hermano Vinicio, por eso también seguro su hijo no ha venido con su familia, y igual cosa con el doctor Aceves. Por eso yo quisiera que, aunque lo hizo Daniela, y gracias por eso, pero pongámonos de pies para pedirle una vez más a nuestro Padre por la salud de los dos hermanos que están en este momento en esta situación. Querido Padre del cielo, cuando tenemos dificultades como estas, solamente tú eres el que nos hiciste y sabes, Señor, de nuestras vidas. Dejamos en tus benditas manos la vida y más que todo la salud de nuestro hermano Aceves como de nuestro hermano Vinicio. Hermano Aceves, que está pasando una operación para el mundo muy difícil, de corazón abierto. Pero tú eres más arriba de todos. Bendice, Señor, si es tu voluntad, que Él quede totalmente sano. Y así lo creemos y estamos seguros de ello. De igual manera, nuestro hermano Vinicio, que hubo una pequeña complicación, sabemos que ya se recuperó de todo ello y que pronto saldrá. Y lo tendrás para la gloria y honra de nosotros, cerca y con una buena salud. Gracias también porque otras personas aquí en la misma iglesia a lo mejor tenemos enfermedades, pero tú estás sobre ello. Te pedimos, Señor, que nos cures, nos sanes a cada uno de los que necesitamos de ti. Que también eso sea para los demás hermanos en el mundo entero y para las personas que a veces no tienen el recurso y están enfermos, pero tú puedes sanar. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Muchas veces nosotros decimos que conocemos a Dios porque hablamos de Él, porque comentamos de Él, pero conocer verdaderamente a Dios no es eso suficiente, porque verdaderamente conocerle a Dios es pedir que el Espíritu Santo haga que nosotros podamos definir las cualidades de Dios, lo que es el omnisciente, su omnipotencia, su amor, su justicia, su verdad, su sabiduría. Esto es bastante complicado de poder en una prédica abarcar todo ello, pero necesitamos conocer esas características de Él y además entender que Él es el creador, porque hay gente que dice que se hizo solo el universo y las personas y todo. Lo que Él hace, todo, y lo que nos ha proveído hasta aquí a nosotros. Eso es conocer a Dios.
realmente entender que hay algo más que de lo que se ha venido diciendo. Muchas veces parece ser que nuestro Dios no es el Dios de la Biblia, porque por el infinito amor de Dios, su santidad, su protección, porque es también el otro lado, es un Dios que es santo y su santidad no permite que el pecado esté allí. De repente hay una frase que no es bíblica y muchas personas y hasta cristianos lo tomamos, que Dios odia al pecado pero ama al pecador. La palabra de Dios tiene muchos textos que dice que si no volvemos, si no confesamos nuestros pecados, nos vamos al infierno. Algunos incluso nos dicen, como vimos la semana pasada, que no hay infierno. La Biblia muestra siempre que hay un lugar que nos separa de Dios cuando estamos en esa condición. No entender eso es no conocer a Dios. Jesús es el sanador, es la segunda persona de la Trinidad. Pero no le vamos a conocer si no depositamos toda nuestra fe en Él para poder pedirle la sanidad. Dios, el creador, es el proveedor de todo, pero no le podemos conocer cuando realmente hemos experimentado aquello. Quisiera contarles mi vida, cómo Él ha sustentado en las crisis más difíciles que yo he tenido que pasar. Pero en esa escasez, luego Él ha estado. Yo no debería estar aquí. Un muchacho que se fue lejos sin saber cómo, y la misericordia de Dios me tiene por aquí. Dios es el proveedor. Como digo, si no hemos nosotros experimentado aquello, no puedes hablar de aquello. No conoces al Dios Todopoderoso si no comprendemos, si no asimilamos, si no hacemos carne los milagros que ha hecho todo el tiempo y que sigue haciendo, y que tú y yo somos conscientes de lo que ha hecho y de lo que sigue haciendo. Porque si pudiéramos entender cómo funciona nuestro organismo, nosotros nos quedaríamos admirados de cómo es una máquina perfecta de ese creador. Si nosotros pudiéramos entender cómo amanece un día para trabajar, eso lo creó Él. Si pudiéramos definir el tiempo, cómo es. Y Él está haciendo milagros día tras día en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestro país, en el mundo entero. Eso, si nosotros entendemos aquello, estamos hablando de conocer a Dios. Pero muchas de las veces hay arrogancia en el hombre, que hasta quiere sobrepasar la sabiduría de Dios. Y hay hasta algunos cristianos que a veces en nuestras oraciones nosotros queremos manipular a Dios. Le decimos, esto queremos que haga. ¿Cómo hacer y cuándo tiene que hacer? Obviamente nosotros podemos ir a Él, es nuestro gran amigo, pero debemos dejar en sus manos, y Él sabe los tiempos y el cómo y el por qué. Por eso algunas veces no le recibimos allí la respuesta de Él. No comprender lo que ha hecho y hace Él es no conocer a Dios.
Porque muchos le conocemos de manera superficial y por eso es que no le sentimos cerca a nosotros. Porque es superficial lo que nosotros siempre decimos, y algunos incluso se la saben muchísimo textos de la Biblia, pero aún no le pueden conocer a Dios. No comprender lo que ha hecho y hace es no conocer a Dios. Por eso, cuando enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba nuestra fe, y cuando realmente a veces ya nos bajamos abajo y ahí alzamos nuestra vista al cielo y le pedimos, y es como que una luz se abre y puedo recién entenderle a Dios. Hay muchas personas que han estado mucho tiempo en la iglesia, conociendo y todo, pero su verdadera fe no la han puesto. Y a veces hay momentos especiales en los que volvemos nosotros los ojos a Dios. Un ejemplo de esto es Job, que tuvo que pasar situaciones difíciles y por eso le llegó a conocer a Dios. En medio del problema tan grande que él vivió, de lo que fue y estaba ahora, y por eso escribió frases. Si pueden ustedes buscar Job 42 y los versículos del 1 al 5, el libro de Job está más o menos cerca de la mitad de la Biblia, 42 del 1 al 5, y ahí podemos ver lo que él dice esto. Leo textualmente. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y me enseñarás. De oídas me has oído, mas ahora mis ojos te ven. El lenguaje actual traduce la última parte cuando dice, mas ahora mis ojos te ven. Él le traduce como, he llegado a conocerte. O sea, el texto anterior que dice, de oídas te he oído. O sea, es lo que nosotros estamos diciendo ahora. Sí, yo sí conozco la Biblia. Sí, o me han dicho, yo puedo decir que dicen que es el creador y que ha hecho esto, etc. Pero el versículo 5 cuando dice de oídas te he oído, pero al final en la otra versión dice, ahora he llegado yo a conocerte. Muchas veces hemos dudado de Dios por no comprender las cosas espirituales. Nos frustramos y hasta reclamamos enojados a Dios porque no nos da la respuesta que nosotros pedimos. Pero, como dije al comienzo, lo que pasa es que pedimos nosotros como queremos que nos dé. Pero Dios en su infinita sabiduría sabe qué es lo que tiene o cuándo tiene que darnos. Es tan igual como un hijo. Él querrá el helado aunque esté con neumonía, pero él no le va a dar. El padre inteligente le dará cuando él esté bueno. Por otro lado, todos sabemos que con las dificultades maduramos. Por eso es importante ayudar a nuestros hijos a que enfrenten la realidad. El mundo actual no está actuando así.
quiere darle fácilmente todo y le está haciendo vivir una maldición al futuro. Entonces eso también nos ayuda a conocer mejor a Dios. Pero en el momento del problema no nos damos cuenta de esa perspectiva. Por eso está, como decía, es importante ver cómo esa disciplina o ese sufrimiento me forma a mí. Por eso si una vez más llegamos a analizar el texto que acabamos de ver, porque Job decía, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, está en la versión lenguaje actual. Lo que antes yo sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y han llegado a conocerte. Eso es lo que dice. En la otra versión, Reina Valera, de oídas he oído, mas ahora mis ojos te ven. Que no sea eso en nosotros. Que lo que me han dicho sé, sino que sea lo que dice el lenguaje actual. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Aunque sea en el sufrimiento. Entonces no miremos nuestros problemas como algo malo. Veamos más bien como una oportunidad para conocerle a Dios. Dejemos en sus manos nuestras preocupaciones, como dijo Jesús. Él dijo, entreguen a mí sus dificultades. Y así, y cuando eso hagamos, vamos a poder experimentar su poder para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, no solo de palabras, sino con nuestras acciones. Ahí es cuando verdaderamente amamos a Dios. Ahora lo lógico sería que nuestro amor a Dios y a Jesús sea recíproco, porque deberíamos comprender el incomparable amor de Dios de haber sacrificado a su propio Hijo para que nosotros tengamos la salvación y no como alguien dice, haciendo esto. Solamente por fe, cuando realmente tú crees de corazón que Él en la cruz murió por ti, es cuando tú eres perdonado y has salido del un lado para pasar al otro lado. Entender que el amor de Dios lo experimentamos cada día y cada instante. Nosotros mismos somos el testimonio de esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso más bien debemos hacernos una pregunta. ¿De qué manera puedo yo retribuir a Dios ese amor que Él me ha dado? Eso debe estar siempre en mi trabajo, cuando duermo, cuando estoy en algo bonito o en algo difícil. ¿Cómo hacerle ese Dios tan grande que me tiene aquí para retribuirle de alguna manera? Cuando vamos o cuando estamos en cualquier parte, si alguien nos pregunta a Dios, si nos pregunta si amamos a Dios, estoy seguro que cualquiera de nosotros rápido contestamos, claro que le amamos a Dios, claro. Y hasta tenemos palabras bonitas para referirnos a Dios, y generalmente cuando estamos en círculos como esta, entre hermanos, entre familia y todo eso. Pero tengamos en cuenta que eso puede ser, como dice la palabra de Dios, como dijo el profeta, pueden ser de labios para afuera. Pero en verdad, ¿cómo está el corazón mismo de nosotros?
Porque Jesús dijo en Juan 14:21, en el Evangelio de Juan 14:21 dijo una cosa que tenemos que tener en cuenta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es lo que está diciendo? El que ha leído la palabra, el que tiene mis mandamientos y el que lo trata de hacer en definitiva, porque nadie puede cumplir. Ahí está diciendo, ese es el que me ama a mí. Entonces, amar a Dios va más allá de las palabras, porque decir frases bonitas a Dios no significa que realmente le amamos, sino se trata de vivir la palabra de Dios, su consejo, su evangelio, sus normas. Cuando amamos verdaderamente a alguien, eso se refleja en una acción, eso lo sabe todo, todos lo saben, desde los niños hasta los viejos. Entonces, estamos dispuestos a dar, luchar por esa persona cuando le amamos, porque si alguien dice que ama y no le respeta, no le acepta como es, no hace nada por esa persona y muchas cosas más, no le ama. No le ama. Entonces, amar a Dios es realmente igual que ese amor en el mundo, es hacer algo por ese. En este caso, si es por la persona, por esa persona. Está clarísimo eso en el texto de 1 de Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Es el dar, no es porque de repente estamos queriendo hacer un evangelio solamente de felicidad, de prosperidad, que tiene que tener tanto dinero, que todo es bonito, que todo es fácil, que todo es todo. Pero si vamos a la Biblia, vemos que no es así. La palabra de Dios nos dice, y Jesús mismo dijo, bienaventurado el que es aquel que va a sufrir por el evangelio. Entonces no es así como se quiere decir. Y amar, sea en la familia o sea a Dios, implica el dar de mí, es sufrir por el otro. Entonces la pregunta es, ¿realmente le amamos a Dios? ¿Qué estamos haciendo para mostrar nuestro amor que decimos tener por Él? ¿Estamos dispuestos a dejar de hacer las cosas malas por amor a Dios? Y nosotros sí sabemos cuáles son esas. Eso habla, en otras palabras, de nuestra integridad. Y eso es lo que debemos contestarnos cada uno de nosotros en nuestro interior. Eso solamente lo sabes tú. Generalmente en este mundo lleno de mentiras vivimos dobles y hasta triples vidas. Porque en nuestra vida espiritual, donde todos nos ven, casi somos perfectos. Cuando nos presentamos los domingos pareciera que no existía ningún problema en la familia, etc. Pero en el hogar, cuando estamos, o en el trabajo, en cualquier parte, estamos en la vida real, ahí mostramos realmente lo que somos nosotros. Allí aflora los que escondemos a los demás. Por eso muchas veces la familia se frustra
por la incoherencia parece que vieran. Cuidado, familias, por nuestros hijos. Ellos quieren ver que lo que dice se hace. En nuestra vida pública, en la calle, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, con el Estado, debemos hacer lo mismo que pensamos con Dios. Pedir la disculpa cuando hemos hecho mal. Pedir perdón por las cosas malas que hacemos, de las que nosotros somos culpables. Porque lo que vemos en la generalidad es que todos los demás son los culpables. Y nosotros no. Nosotros no somos. Y no es así. Incluso en este país de desorden ahora políticamente, nosotros también somos parte de aquello. Por eso amar a Dios es ser sinceros con nosotros mismos, es vivir una vida íntegra delante de Dios, es reconocer cada una de nuestras debilidades, nuestros problemas, entregarle a Dios y pedirle perdón y ayuda. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de llegar a ser conforme a su corazón, porque eso nos pide la palabra. Mejores personas, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores, en otras palabras, servidores de los demás. Le amamos tanto a Dios como para disponernos a dejar eso que hacemos y que sabemos que es incorrecto delante de Dios. Si es así, hemos conocido y estamos amándole a Dios. Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Vimos en el texto del Antiguo Testamento exactamente igual que dijo el Evangelio, que guardemos sus mandamientos. Entonces, es importante nosotros pensar con seriedad qué estamos haciendo. Todos tenemos tentaciones, problemas con el pecado, con la mentira, el carácter, las malas palabras, el egoísmo y más otras cosas. Y esto sin Jesús realmente no nos vamos a desatar. Eso nos tiene cogidos en este mundo a vivir de esa manera, pero solo con Jesús se vuelve fácil soltarnos de aquello. Tú y yo sabemos cuál es el pecado que nos estorba mantener esa relación personal con Dios. Pero si vamos a Jesús, no habrá nada ni nadie que nos pueda detener. Estaremos dispuestos a demostrar verdaderamente el amor que tenemos a Dios. Y ahí otra cosa vamos a experimentar. El apóstol Pedro dice, si no amas a la familia, tus oraciones en el techo se van a quedar. El apóstol Pablo nos dice que seamos valientes para poder demostrar a Dios que le amamos y hagamos porque solo Él es el que nos da las fuerzas necesarias para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Él nunca nos deja porque nosotros somos los que le dejamos a Él. No es que Él nos deja. Él está dispuesto incluso por el más pecador. Y cuando así estés en la iglesia, no experimentes la presencia de Dios, es que tú te has alejado. Él no. El conocerle a Dios es la decisión más importante que tú puedes hacer en la vida, porque solo de esa forma podemos desechar todo lo que nos provoca cosas negativas, la vergüenza
que es una parte del enemigo, para poder demostrar con el corazón y hecho que le amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Como dije, por ejemplo, en la primera lectura, Deuteronomio 7:9, nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones que guardan sus mandamientos. Solo así podremos decir lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que leímos esta mañana: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces mucha gente se asusta cuando se habla de muerte. El temor a la muerte desaparecerá y habremos llegado a ser verdaderos hijos de Dios, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Este paso por aquí puede ser difícil, pero más allá la vida eterna, por siglos de los siglos, por eternamente, cuando vamos a vivir una vida feliz, eso es lo que nos debe interesar a nosotros. Cuando le conocemos a Dios de verdad, al cerrar los ojos pensaremos en Jesús que hizo por nosotros. Podremos verle a Él cómo fue clavado en la cruz. Nuestra mente podrá ver y sentir la tristeza que sintió Él cuando su padre tuvo que abandonarle un momento para mostrar que esa separación es lo que se da por el pecado. Pero a la vez, cuando miramos a la cruz, también podemos sentir la esperanza de estar con Jesús desde esta vida y por la eternidad que acabamos de decir. Nosotros jamás merecíamos la vida eterna, pero al conocerle a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, pero cuando sensibilicemos nuestro corazón y creamos la obra salvadora de Jesús, todo va a cambiar. Entonces, aunque suframos en este mundo, tendremos una profunda paz aquí mismo, por la seguridad de que vamos al paraíso, donde habrá una luz, una alegría, una paz infinita. Ese es el anhelo y el oxígeno que nos mantiene a los cristianos aquí en la tierra. Conociendo a Dios podemos amar a todos. Conociendo a Dios lo perdido encontramos, eso dice su palabra. Lo dañado se restaura, la oscuridad vuelve a la luz. Esta salvación que hemos encontrado nos da una nueva vida, y ese legado debemos nosotros tratar de proyectar a la familia, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para decir que hemos cumplido, como decía el apóstol Pablo: he acabado la buena batalla. Nunca pienses en volver atrás, porque por la muerte de Jesús vale la pena morir para dar un nuevo comienzo a nuestra vida. ¿Cuántas personas que han venido a Jesús han cambiado su vida? Pero hay que hacerlo de verdad. Por eso la muerte para el cristiano es victoria. No debemos tener temor para ello, sino tener una esperanza, como dice Romanos 14:8. Tantas veces la hemos leído: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Tenemos que vivir en esa relación con Dios, conociéndole a Él. Si le conocemos a Él, entonces podemos ir a Jesús, porque su palabra dice
En Juan, esto sí es importante que lo veamos, Juan 6:44. Porque a veces nosotros podemos estar no claros en esta parte. Conocerle al Dios creador, Juan 6:44. Así podemos ir a Jesús. Porque cuando tú has llegado a la cruz del Calvario, no es porque tú eres inteligente. Dios te buscó para traerte a Él. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así es. Y podemos ir a Jesús para poder sentir su amor y su compañía en las adversidades y la soledad. Esos problemas entregamos a Jesús y que nada de este mundo nos separe de nuestro Salvador. Porque sin Él no hay nada. Amemos a Dios como dice David en el Salmo 23 que todos sabemos. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si pudiéramos entender esas frases, porque dice, bajar al valle es los sufrimientos que nosotros experimentamos en el mundo. No temeré mal alguno porque estamos con alguien que nos ayuda, porque tú estarás conmigo. Y ahí nos muestra tu vara y tu callado. Por un lado, el callado es el consejo, la enseñanza, la palabra. Pero la vara es aquel sufrimiento, a veces la prueba que nosotros tenemos que experimentar aquí en la tierra. Pero dice, me infundirán aliento. Dios nos da la fe en Jesús y el Espíritu Santo para poder enfrentar los embates del enemigo del mundo, de la carne, para buscar su presencia. Nos dio el agua de vida que es Jesucristo. Su palabra que tenemos todo, la Biblia, para escuchar el consejo y la oración para comunicarnos con Él. Para ello tenemos que comenzar reconociendo nuestros pecados y humillándonos con sinceridad de corazón para que Él derrame su misericordia en nosotros. No justifiquemos nunca nuestros pecados echando la culpa porque decimos es que el enemigo, echando la culpa a Satanás o al mundo, a las otras personas, porque el mayor enemigo de nosotros mismos que tenemos nosotros, ¿saben cuál es? Somos nosotros mismos. Si Dios nos dio el libre albedrío por un lado, pero también nos dio el carácter, la fuerza de carácter para poder enfrentar aquello. El Señor nos dio el dominio propio que dice el apóstol. Somos nosotros los que decidimos abrir las puertas a Satanás para que Él entre y tenga autoridad en nuestras vidas. Y ya cuando estamos agazapados del enemigo, esas cadenas son difíciles de salir. Por eso se vuelve difícil algún pecado en las personas. Cada puerta que abierta al pecado es una autorización a Satanás para que haga de nosotros lo que Él quiera. Si dejamos que controle nuestra vida, Él, como dice el Evangelio, porque Él viene solo para robar, para matar, para destruir. Para eso viene. Entonces, tengamos cuidado. Cada vez que la tentación toque nuestra puerta, preguntémonos si estamos tomando la decisión correcta. Porque como dije, Dios nos da el libre albedrío para elegir lo que quiera, pero si tomamos la decisión incorrecta, prepárate, mi hermano, mi hermana, para enfrentar
las consecuencias de aquello. El momento que caemos, humillémonos, arrepintámonos y tratemos de apartarnos del mal. No nos acostumbremos allí. Tengamos un poquito de conciencia y vayamos a Jesús a pedirle perdón porque Él nos perdona. De lo contrario, las cosas no van a cambiar en nuestra vida. Esa responsabilidad no es de Dios, es nuestra. Nosotros tenemos que cambiar la historia. Hagamos morir la carne, el pecado, para no seguirnos deleitándonos en él. No podemos engañar a Dios. Él sabe lo que ocultamos y mientras no confesemos nuestros pecados a Él, no podemos ser bendecidos. Porque estar en pecado es maldición. Y lo que es más, Dios se va a apartar de nosotros. No puede influir claramente el Espíritu Santo en nosotros, que es el templo de Dios, dice las cartas de Pablo. Porque si el templo está contaminado de pecado, no puede venir. Por más que Dios está llorando en la puerta de nuestro corazón, pero no puede entrar. El Espíritu no puede llegar. Dios no puede estar allí. No puede habitar en una casa sucia, porque Él es sin mancha. Eso es reconocer verdaderamente a Dios para alcanzar los beneficios que todo el tiempo estamos necesitando nosotros. Que Dios les bendiga. ¿Tienes algo de vida? Mis queridos hermanos, está planificado desde el mes de diciembre la reunión o la asamblea de iglesia para la próxima semana a las 10 de la mañana. Entonces, tal vez utilicemos para Carlitos, que ya tiene que estar en el trabajo, y si puede hacerlo, tal vez podemos hacerlo por él en Zoom, pero esperamos que podamos estar la iglesia para poder conversar de lo que hemos hecho este año y lo que podríamos hacer en el futuro. Entonces la próxima semana no hay estudio bíblico, no hay nada, solo hay directamente la asamblea de iglesia, a las 10 de la mañana. Pongámonos de pies para recibir la bendición de Dios, que en esta mañana viene del Salmo 24, los versículos 4 y 5. El limpio de manos y el puro de corazón, al que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Amén. La Iglesia Evangélica Luterana, Jesucristo Cordero de Dios. También nos puedes visitar en las siguientes direcciones: